Si habré bailado esto en Cuy el Alma, de Pinamar. Sí, lo habré bailado. Martín Yesa, intendente de Pinamar, buen día. Buen día, Eduardo, qué recuerdo. Sí, claro, claro. Es que, ¿cuántos años tuvo ahí Cuy el Alma? Varios años. Son y más o menos... dos generaciones pasamos por ahí. Y casi desde fines de la década del 80, te diría año 86, sí, 87, que se empezaba a formar, hasta, 2016, prácticamente, sí, muchos años, varias décadas. Varias décadas prácticamente. Y Pinamar ahí está, que crece. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por estos tiempos tan complejos? Y mira, como con sentimientos encontrados, Eduardo. Por un lado, con actividad, un poco el sentimiento del pinamarense es la idea de cuidar y resguardar nuestro estilo de vida, ¿viste? Prendemos la tele, miramos lo que pasa, saqueos en otros lugares y demás, y la verdad que genera mucha angustia, y a la misma vez, si bien hay movimiento económico, en la tarea incordiosa, no sé, mira, el comerciante que tiene que mirar los precios de lista al menos 3 o 4 veces por semana, cambiándolos, ya olvídate de la construcción, que eso ya era todos los días, pero el resto de los comerciantes, ¿no? Teniendo que ver el listado de precios. ¿Era todos los días o es todos los días? No, todos los días ahora tenés, o sea, prácticamente 3-4 veces por semana tenés que estar mirándolo, los listados de precios porque se van modificando, los proveedores se los van cambiando. Eso obviamente genera una angustia en el comerciante, no, olvídate de los grandes empresarios, no te estoy hablando la chica que se puso la dietética, un muchacho que tiene repuestos, ¿no? O sea, y también genera una angustia en el laburante, porque por un lado, mirá, nosotros estamos con el mismo nivel de asistencia alimentaria que en el peor momento de la cuarentena. O sea, estamos asistiendo a 1.100 familias por mes, que nosotros, sacando la cuarentena, en el pico máximo de una crisis asistíamos a 600, 650 familias, y ahora estamos casi al doble, te diría. ¿Con cuántos habitantes? Con casi 50.000 habitantes. Bueno, es un porcentaje. Y cuando hablamos de 1.100 familias, lo que te da la pauta también, Eduardo, es gente con trabajo. Eso es, digamos, en un ejercicio de una regla de 3 simple, también te da la pauta que gente, vos pensá, ponete en el lugar, ¿no? Del hombre-mujer que tiene laburo, que tiene 2, 3 laburos. Clase media empobrecida, Martín. Y que no le alcanza para darle de comer a su familia, ¿no? Entonces es así como decís vos y la sensación de, bueno, de qué valdrá todo este esfuerzo, ¿no? Entonces, con todos esos sentimientos encontrados que ocurren a la vez, ¿no? Entre una situación y ayer veíamos, ¿no? De vuelta a otro plan platita, de volver a imprimir billete y nunca vemos el anuncio de cuándo se va a ajustar el sector. Claro, público. pero en parte plan platita, porque en parte te la traslada a vos, o sea, te traslada a nosotros, los laburantes, bueno, agarrá y banca vos el anuncio que yo estoy haciendo, estamos hablando del ministro Massa, candidato a presidente, haciendo campaña con la plata mía. Por eso te decía, nunca un anuncio de qué es lo que van a ajustar del sector público. Entonces, esas son las cosas que dan la pauta de un modelo que tiene el gatillo trabado, que ya no tiene nada que proponer hacia el futuro, en una situación de escalada inflacionaria, de escalada devaluatoria, de escalada del conflicto y del desorden, del caos en el territorio. Lo vimos toda la semana pasada con el tema de los saqueos. La verdad que, y además, Eduardo, viste que estaba este tema, si fueron organizados, no organizados, obviamente tiene una mínima organización, pero son varias personas, digamos, lo más probable es que no tenga que ver ningún partido político, por lo tanto no es algo que haya salido un repollo, es un lento proceso de degradación y decadencia que lleva décadas, que se explica por la ausencia de clases, que se explica porque el trabajo ya no es el motor del progreso, que además... Pero nada justifica el vandalismo. Pero lo podés entender, Eduardo, cuando lo tenés que explicar. Mira, ¿sabes? Por ejemplo, yo sé que, y de hecho en verano me ha pasado, por ejemplo, con el tema de los trapitos. Yo tengo como, además de todas las obsesiones, pequeñas obsesiones de haber estudiado distintas experiencias internacionales. Una de ellas es la teoría de las ventanas rotas. Cuando vos dejas un auto medio roto en la vía pública, te lo van vandalizando. Y cuando lo dejas bien, no lo tocan. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos hoy, por ejemplo, tenés toda esta moda, además de los trapitos, ¿no? Digo, una persona que se puede parar en la vía pública y extorsionarte.
que si no le das plata, te raya el auto. Eso vos decís, che, pero ¿qué tiene que ver? Yo tengo problemas más delicados. ¿Cómo empieza el proceso de degradación? Y uno de los problemas centrales es que las leyes no se cumplen. Las leyes parecen una sugerencia en la Argentina. Otra de las contravenciones, por ejemplo, la motito sin escape, que le cortan le sacan el silenciador y salen a andar en moto, se ponen a hacer Willy al lado de la plaza donde juegan los nenes. Y vos decís, che, pero ¿qué tiene que ver eso? Y que hay una actitud, primero, de violar las normas de convivencia, y donde le pones un control de la policía, se fugan, se escapan. ¿Cómo termina eso? Yo no lo sé, no sé cómo termina eso. Bueno, así empezó Giuliani, con de las ventanas rotas, me parece bárbaro, tolerancia cero. El que las hace la paga de acuerdo al nivel de delito, punto. Ahora, imagínate el que logró hacerse con la suya y se escapó de la ley. ¿Por qué? Porque yo te digo eso de los trapitos, los kirchneristas me hicieron una denuncia penal, tengo una denuncia penal por detener trapitos. Entonces, y a estos muchachos me dicen que no los criminalice. Entonces, estas son las cosas de degradación, Eduardo, en donde estoy de acuerdo con vos. Nada justifica, pero a la misma vez lo podés explicar, digamos, cómo, che, ¿de dónde salió esta situación? ¿Cómo se creó esta situación? Entonces, son muchos años de un mismo modelo, de una mirada sobre los asuntos, una mirada condescendiente con el delincuente, una mirada de reojo con al que le robaron, casi como si tuviera la culpa por haberse esforzado, por trabajar. Entonces, toda esa lógica es parte... Contame, Martín, el tema temporada, todo esto que me contás, los materiales de construcción, ahí tenés vecinos que comienzan a poner en condición su vivienda para alquilar su departamento, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Dólares o en pesos? Porque yo veo, te están pidiendo en dólares el alquiler para el verano, y los entiendo. Sí, es que depende, pero en general te diría, tenés dos, digamos, como las dos grandes variables son, uno, o te tenés que anclar a una moneda sólida, pues si alquilás hoy en pesos, y te van a pagar, por decirte, no sé, en diciembre, nada, o sea, casi que serías un tonto, Eduardo, ¿no? O sea, nadie normal en este momento de la Argentina cerraría un acuerdo en pesos y que te vayan pagando a diciembre con un congelamiento del precio, ¿no? Eso uno. Dos, o directamente no tenés precio. Digamos, o estás en dólares o no tenés precio. Esas son como las dos grandes variables. O sea, los alquileres este próximo verano, como fue el anterior, ¿qué moneda? Y va a depender del contexto, digamos. Me encantaría decírtelo, pero no, pero hoy, yo quiero alquilar hoy una casa de Pinamar. No, y es que como es un acuerdo entre privados, pero acá estoy adivinando, Eduardo, como es un acuerdo entre privados, yo tiendo a creer que salvo que le vayas con los pesos hoy mismo, vas a tener que hablar de una moneda en la que puedas anclar el precio, luego, o sea, si fueras propietario, es lo lógico que intentas obviamente, persona. Obvio, pero después un balneario, un balneario, por ejemplo, que en general labura en pesos, te dice, mira, aguantame, Eduardo, porque no, la verdad que no lo sé, o salvo que no sé. O sea, no tienen precio hoy. Y no, porque te va cambiando día a día, semana a semana, la verdad es esa. Viste, la semana anterior arrancamos con una devaluación del 25%. Y vos me decís, che, ¿cómo termina el dólar la semana? No lo sé. Y además decían, no, que van a tomar medidas. ¿Cuáles fueron las medidas ahora finalmente? Imprimir más. Es difícil proyectarse, ¿no? Porque siempre temporada, decís, balneario, inmuebles, etcétera. Bueno, vos ya sabés, tengo X cantidad de balnearios cubiertos o de carpas alquiladas. No, a la misma vez es la angustia, no, o sea, lo vemos desde la perspectiva de la ciudad de verano. Ahora, también desde la perspectiva de la persona que se quiere ir de vacaciones y dice, loco, además de todo este año que tuve, además de toda esta situación que tuve, encima voy a tener, o sea, no sé qué va a pasar. Bueno, son cosas que paralizan, que generan inmovilidad. Por eso, mira, en lo personal, ya voy a cumplir 8 años como intendente en 3 meses, que termina mi segundo mandato como intendente, y ahí ya se termina. Y la verdad que una situación como esta, sacando la intendencia, yo nunca la viví, la verdad. Nací en el 86 y es como una mezcla de distintos elementos. Por un lado, la hiperinflación de fines de la década del 80, pero sumada con una crisis política parecida a la del 2001, un gobierno sin crédito político, pero lo que definitivamente nunca vimos es un presidente de la nación con toda la fuerza que la Constitución Nacional le inviste además al presidente de la nación. Esta situación en donde no existe, está borrado, y en donde como el ministro de Economía, que es
como candidato a presidente pero no lo es, y que es presidente pero no lo es, y la vicepresidenta que tampoco está, que lo puso el presidente. La verdad que es una cosa muy tortuosa en la que nos metieron. Sí, una situación muy compleja presente y a futuro incierto, lamentablemente. Martín, te mando un abrazo grande, gracias. Un cariño enorme, Eduardo. Gracias. Martín Yesa, intendente de Pinamar.